Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Así que le voy a pedir de favor que abra su Biblia conmigo en el libro o epístola, mejor dicho, de los Hebreos. Capítulo 1, versículo 4. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Es nuestra costumbre en la congregación leer las escrituras puestos en pie. Si usted no tiene ningún impedimento y gusta ponerse en pie, se lo agradecemos. Si por alguna u otra razón no puede, lo comprendemos. ¿Okay? Hebreos, capítulo 1, versículo 4. ¿Listo? Dice así: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Una vez más, estamos hablando de Cristo, Él es el sujeto de esta oración. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos. Padre, muchas gracias. Hemos tenido una semana feriada acá en los Estados Unidos, no escuela, en algunos casos no trabajo, y se ha celebrado el día de dar gracias. ¿Y a quién? ¿A quién más? ¿A quién más sino a ti se pueden dar gracias, Padre? Nos concedes, después de estos días de comida y de estar en casa y de estar en familia, nos concedes esta bendición, Padre, de poder venir a este lugar, a adorarte, a escuchar tu palabra, justo en el día en que nuestro Señor y Salvador resucitó de entre los muertos. Es un día de gran gozo para nosotros, el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Para todo creyente, no debe haber un lugar mejor en el día del Señor que estar en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, para escuchar la palabra del Señor. Gracias. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos, estamos estudiando la carta a los Hebreos y el día de hoy vamos a tener nuestro sermón número 3. Le puse por título: el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Solo leímos el verso 4, pero con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a analizar hasta el 14 y vamos a terminar el capítulo hoy. La semana que viene, si el Señor nos lo permite, vamos a ver el capítulo 2, verso 1 en adelante, y ahí vamos a ir progresando poco a poco. Es importante que tengamos en mente que en nuestro tema anterior, el autor de este libro, de esta carta, dejó establecida la superioridad de Jesucristo por sobre los profetas. Eso fue algo que nos dejó claro el autor en el tema pasado y nos enseñó que Jesucristo es el profeta por excelencia, de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que los profetas del Antiguo Testamento captaron solamente parte de la revelación de Dios, Jesucristo es la revelación total y la revelación final, es la palabra final de Dios. También vimos que los profetas del Antiguo Testamento alcanzaron a tomar ciertos aspectos de la mente de Dios
y los escribieron en esos libros que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, y es una especie de rompecabezas que tenemos que ir armando para que se vaya formando la persona y el carácter de Jesucristo. Pero un solo profeta no es suficiente porque es solamente parte de la mente de Dios, pero Cristo es la mente de Dios, la revelación total, la revelación completa. El autor de los Hebreos, sin embargo, sigue estableciendo a lo largo de toda la epístola la superioridad de Cristo con referencia a una serie de personajes que los hebreos a los que él está escribiendo tienen como personas muy superiores que los hombres ya sean mortales o que los hombres comunes y corrientes. ¿Por qué? ¿Por qué utilicé esas expresiones? Porque para los hebreos los ángeles, por ejemplo, son seres muy por encima de los seres humanos, los ángeles. Pero también había otros humanos a los que ellos tenían muy por encima de los humanos promedio. Uno de ellos fue Moisés, otro fue el sacerdocio levítico que estaba sobre los hijos de Aarón. Y entonces estratégicamente lo que el autor de Hebreos sigue estableciendo aquí, una vez que ya estableció que Cristo es mayor que todos los profetas, ahora sigue con el siguiente, valga la redundancia, con el siguiente grupo, y viene a hablar entonces de la superioridad del Hijo de Dios, de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Conforme avancemos, hablará de la superioridad de Cristo sobre Moisés, que era el hombre tenido como el hombre más grande para todo judío, y luego procederá a hablar del sacerdocio para establecer que Cristo es muchísimo mejor sacerdote que cualquier descendiente de Aarón, y así sucesivamente va estableciendo la superioridad de este nuevo pacto, un pacto nuevo y mejor que el antiguo. Pero aquí el autor se encarga entonces de los ángeles. En orden de importancia, ya habló de los profetas, ahora viene y habla de los ángeles. La razón es porque ellos eran considerados en la mente judía como mediadores entre Dios y los hombres. Los judíos consideraban muy peligroso acercarse a Dios. Y por esta razón llegaron a considerar a los ángeles como mediadores entre Dios y los hombres. Hay un dilema aquí porque, por un lado, la Biblia enseña que Cristo es completamente hombre y en esa postura de hombre fue inferior a los ángeles. Lo vamos a ver en Hebreos 2:9. Pero el dilema continúa porque si Cristo es inferior a los ángeles, ¿cómo es posible entonces que el autor esté tratando de enseñarnos su superioridad sobre los ángeles? Y entonces el punto que él quiere establecer es que Cristo no solo fue completamente hombre, en cuya posición fue hecho poco menor que los ángeles, Hebreos 2:9, sino que Cristo fue más que un hombre común. Cristo es Dios. Y en esa postura de ser Dios, Él está entonces por encima de los ángeles. Hebreos 2:9, donde dice que fue hecho entonces un poco menor que los ángeles, no es una contradicción con esta porción que vamos a ver hoy, donde el autor establece que Cristo es superior que los ángeles. Lo que tenemos que entender es que por un poco de tiempo en su encarnación, en su condición de hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero luego cuando resucitó de los muertos, en su exaltación, donde fue y ascendió y está a la diestra del Padre, donde ya aprendimos la semana pasada todo lo que eso significa, entonces Cristo está muy por encima de los ángeles porque es Dios.
Fue inferior en el sentido que fue engendrado, se encarnó, nació como un hombre. Los ángeles no pasan por ese proceso, simplemente fueron creados directamente por Dios. Pero para que los judíos no se confundan, entonces quiere establecer aquí que Cristo es superior porque Él es Dios. Hay una ciencia, hermanos, en la teología sistemática que se llama angelología. Es la ciencia que se encarga de estudiar el tema de los ángeles. El tema de los ángeles es un tema muy amplio en las Escrituras. Y es un tema interesante. Y creo que es importante que hablemos un poquito de esto para poder entender entonces por qué el autor de Hebreos está tan motivado en hablar de la superioridad de Cristo. Voy a mencionar algunas características de los ángeles desde el punto de vista de la angelología. Algunas tienen cita porque están en la Biblia. Otras eran más creencias o leyendas judías acerca de los ángeles, pero también las voy a mencionar para que entendamos un poco más qué son los ángeles. En primer lugar, los judíos creían que los ángeles estaban hechos de una especie de fuego y luz, un material como de fuego y luz. Tenían muchas creencias acerca de los ángeles que no necesariamente tenían un respaldo bíblico, o que tenían un respaldo bíblico pero que el contexto no era como el mejor. Si usted quiere, eso se puede basar en el Salmo 104, verso 4. Se decía que los ángeles debían de servir a Dios a la velocidad del viento y con la fuerza del fuego. Si usted quiere, podemos usar Hebreos 1:7 para más o menos tratar de explicar esta postura sobre los ángeles, que vamos a analizarlo hoy. De hecho, no lo busque, vamos a llegar ahí. Sabemos que los ángeles caídos es lo que llegaron a ser los demonios y que no viven en el cielo. Marcos 13:32. Se cree que los ángeles no comen, que los ángeles no beben. También, de acuerdo a Mateo 12:28 al 30, los ángeles no se casan, los ángeles no pueden tener hijos, los ángeles no se reproducen. La postura, desde mi entendimiento, es que la cantidad de ángeles desde que fueron creados no ha aumentado ni ha disminuido. No ha disminuido porque son inmortales, aunque los judíos entendían que si Dios quería los podía destruir, pero la Biblia no dice eso. Entendemos que son seres inmortales. Entonces, al ser inmortales, la cantidad no disminuye, pero al no reproducirse, la cantidad tampoco aumenta. Los ángeles no están teniendo más angelitos. De hecho, en muchos cuadros pintan a los ángeles como bebés, ¿verdad? Como muy cute, ¿no? Con sus rizos de oro y se ven bonitos. Pero esa es una imagen errónea de un ángel. Un ángel puede ser un ser terrorífico para un ser humano. Y no estoy hablando de un ángel solamente caído, de un demonio. Estoy hablando de un ángel de Dios. Si Dios permitiera que un ángel se presentara delante de nosotros, quizás moriríamos infartados. Pero quizás alguien dice: yo quisiera ver ángeles, porque tiene en su mente esos cuadros de esos muñequitos bonitos con una arpita, un trapito acá y que están flotando con sus alitas. Pero la realidad es que los ángeles son muy poderosos. Un solo ángel puede destruir un ejército de hombres. Cuenta la Biblia que cuando los asirios estaban sitiando a Jerusalén, un ángel mató a 185,000 hombres en cuestión de segundos. Los ángeles tienen un alto nivel de organización. Efesios 6:12, están clasificados, están organizados en rangos. Los ángeles sirven a Dios. En la Biblia podemos hablar de serafines, de querubines, de ángeles, de arcángeles. Los arcángeles son considerados de un rango superior. Por ejemplo, la Biblia nos menciona a dos, nos menciona a Gabriel y a Miguel.
que son ángeles poderosísimos del Señor, que los utiliza como mensajeros, como guerreros también para pelear a favor de su pueblo. Y las leyendas judías mencionan otros ángeles que no necesariamente están en la Biblia, como Rafael, como Uriel, como Fanuel. Y si usted se da cuenta, todos acaban en él, porque él es el nombre de Dios. Y entonces siempre el nombre de los ángeles tiene un significado de que están al servicio de él, al servicio de Dios, que trabajan para Dios. Lucifer era un querubín grande, protector, un ángel hermosísimo, que tras su caída llegó a ser Satanás. Los ángeles, de acuerdo a Hebreos 13:2, que vamos a llegar ahí en su momento, pueden tomar forma humana. No le puedo explicar científicamente eso, pero la Biblia dice que algunos en la antigüedad hospedaron hombres y no sabían, pero realmente estaban hospedando ángeles. Los rabinos creían de forma diferente de lo que nosotros creemos, porque los judíos son muy dados a leyendas y mitos y cabalística y muchas creencias que no están basadas en la Escritura. Ellos decían que hay tantos ángeles que cada hojita de hierba del campo tiene un ángel que la cuida. Esa creencia la basaban en que Dios renovaba su séquito de ángeles todos los días. Todos los días Dios destruía a todos los ángeles que había creado en el día anterior y en ese día hacía una nueva creación de ángeles para que lo adoraran. Y al final del día los ángeles eran absorbidos por una corriente de fuego y entonces Dios estaba creando millones y millones y millones de ángeles como para cuidar hasta las gotas de la lluvia. La Biblia no dice eso, sin embargo, sí sabemos que son muchos. Son muchos, son millones y millones y millones de ángeles. Hay pasajes donde se nos habla acerca de eso. Hay un pasaje donde se menciona 200 millones de ángeles. Imagínense, Estados Unidos tiene que casi 400 millones de habitantes o algo así. Imagínense que la mitad esté habitado por ángeles. Es una cantidad enorme. Y mencionando solo esos, quizás omitiendo otros grupos grandes de ángeles. Los ángeles son muy inteligentes. Lucas 15:10 dice que se alegran cuando una persona se salva, lo cual significa que son seres que pueden expresar su emoción, su inteligencia, su entendimiento de las cosas. Son muy rápidos, trabajan a velocidades extremas. De hecho, sabemos que la mayor parte de veces son ilustrados con alas. Realmente la Biblia no hace mucho énfasis en el tema de las alas, hace más énfasis los cuadros, pero sí, por Isaías 6 podemos ver que hay seres alados en la presencia del Señor. De hecho, estos tenían 6 alas, no solamente un par de alas, sino que dice que con 2 cubrían su cara, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, mientras decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los judíos creían que los ángeles son los que hacen funcionar el tiempo, controlando las estrellas y por tanto generando que el calendario avance. Tenían un ángel, creían en un ángel que controlaba el calendario, los días, los meses, los años. Hay pasajes en la Biblia que realmente están ahí no porque así sea con respecto a los ángeles, sino porque así se llegó a creer que era y entonces se ilustró, pero se tiene que entender en ese contexto, como aquella creencia que había en el estanque de Betesda de que de cuando en cuando un ángel venía y movía las aguas. Se recuerda que lo vimos en Juan. Y expliqué esa vez que no es que la Biblia está diciendo que así era, sino que así creían las personas. Entonces hay pasajes, por ejemplo, que dan a entender que todos tenemos un ángel guardián. ¿Han oído eso del ángel guardián? Esa creencia es judía. Muchos creemos que es católica, pero los católicos la aprendieron de los judíos. Se basan en un verso donde dice que tengamos cuidado al hablar porque hay un ángel anotándolo todo. No sé si lo han leído. Entonces, esa era una creencia judía en sí, ¿okay? Que se creía que como todos tenemos un ángel guardián que está con nosotros en todo tiempo,
Entonces, cada vez que vamos a hablar hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque hay un ángel que está escribiendo cada palabra que nosotros decimos. Es cierto que cada palabra que nosotros decimos daremos cuenta de ella en su momento, porque seremos juzgados por cada una de las palabras que hablamos, pero no es necesariamente que así sea porque ese versículo dice eso, sino que así se creía. ¿Okay? Espero no haberlos enredado. Bueno, esto fue un curso no exhaustivo, pero sí intensivo de angelología. Al final pasan, les voy a dar su certificado a cada uno y ya pueden decir, tomé un curso exhaustivo de angelología y ya sé 2 que 3 cosas sobre los ángeles. Gratis. Pero hay un punto a resaltar y no he empezado a analizar los versos y le estoy dedicando tiempo a esto porque una vez que entendemos esto, no es necesario entonces detenernos tanto en cada verso. Porque entendemos entonces el contexto en el que está diciendo cada cosa el autor de los Hebreos. ¿Por qué para él es tan importante dejarle claro a los hebreos que Cristo es superior que los ángeles? Esto es algo bien importante. Este punto que voy a establecer ahora es bien importante y es que los judíos, ya lo mencioné, pero lo vamos a desarrollar un poco, veían a los ángeles como los seres más cercanos a Dios. Y por lo tanto los mediadores perfectos entre Dios y el hombre. Ellos creían que cuando nosotros oramos, entonces un ángel escucha nuestra oración y se la lleva a Dios, porque es muy peligroso que nosotros nos acerquemos a Dios. Y como usted sabe que son monoteístas y no entienden el tema de la Trinidad, los que son inconversos, entonces ellos entienden cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que Dios no está hablando en su pluralidad, porque Dios es un ser plural. En Dios nosotros tenemos al Padre, en Dios nosotros tenemos al Hijo, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Entonces ellos decían, no es Dios hablando en las 3 personas de la Trinidad, sino es Dios hablando con todo un concilio de ángeles para comenzar a crear. Y los invitó entonces a esta reunión donde Dios decidió y consultó con los ángeles iniciar la creación. Nosotros entendemos, sin embargo, que la Trinidad no es un concepto politeísta, es un concepto monoteísta porque creemos en un solo Dios y que es Dios hablando en la Trinidad cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Si pensamos diferente de los judíos en este sentido. Entonces, ellos entendieron lo siguiente, entendieron que cuando Moisés recibió la ley, los ángeles fueron mediadores entre Dios y Moisés, que era imposible que Moisés recibiera la ley directamente de Dios. ¿Ok? Y esto es un tema un poquito controversial porque el Nuevo Testamento diera a entender que sí hubo mediadores y que fueron los ángeles, pero al mismo tiempo, si usted ha leído Levítico 19 y 20 detenidamente, jamás va a aparecer un ángel ahí, sino que aparece Dios hablando directamente con Moisés sin intermediarios. Pero de algún modo se llegó a entender que no había sido directamente, sino que los ángeles habían sido intermediarios. Y como el autor de Hebreos quiere enseñar en su libro que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que nos trajo un mejor pacto, quiere dejar bien en claro que es mejor mediador que los ángeles. Pero mire, por ejemplo, lo que se dijo en Hechos 7:53 acerca de este tema que es difícil de explicar, pero donde se creía que los ángeles fueron mediadores. Vamos a ver la cita, si me la ponen, hermanos. Hechos 7:53. Dice así: y vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Este es Esteban en aquel magistral discurso que está dando antes de que lo apedreen. Y Esteban da a entender que sí, que hay una creencia generalizada en los tiempos del Nuevo Testamento en donde se cree, aunque el Antiguo Testamento no lo registra, que de una u otra forma los ángeles sí participaron. Y como que tomaron la ley de Yahweh, del Padre, y se la entregaron a Moisés, pero el Antiguo Testamento omite como esa parte por alguna razón. ¿Ok? Podemos diferir aquí en esta interpretación. Alguien dirá, quizás Esteban estaba hablando de sí mismo, estaba solamente corroborando la creencia general, ¿verdad? No es que estaba diciendo así fue, sino así ustedes creen y por lo tanto el punto es que no guardaron la ley, no importa cómo lo hayan recibido. El detalle es que Pablo también lo menciona. En Gálatas 3:19, no traigo la cita, pero anótela y la ve en su casa.
Pablo también menciona este tema de que los ángeles participaron como mediadores entre Moisés y Dios cuando Moisés recibió la ley. El que la quiera buscar, búsquela, porque es bueno ir afirmando nuestros pensamientos en la Escritura. En la Escritura, Gálatas 3:19, Pablo menciona este tema. Y entonces ya con estos dos versículos en el Nuevo Testamento, donde se ve que era esta creencia, tenemos que tener cuidado entonces al tomar una postura, porque las dos cosas pareciera que son verdad. ¿Okay? Aunque el Antiguo Testamento omite a los ángeles como mediadores, pero el Nuevo Testamento nos habla de una forma que no entendemos, porque no la explica, que ellos participaron. Ahora, esto es algo muy, muy grave, que los ángeles hayan participado, si es que así fue, como mediadores. No necesariamente, porque de hecho la misma palabra ángeles, malakim en hebreo, toda palabra hebrea que termina en im se refiere a plural. Ángeles significa mensajeros, aquellos instrumentos que Dios usaba para mandar un mensaje a las personas. Entonces el concepto en sí no es tan descabellado. Pero el autor de Hebreos, hermano, para ya cerrar esto y entrar a analizar los pasajes, porque se me fue el tiempo, quiere establecer que Cristo es superior como mediador entre Dios y los hombres. Que Él no es un mediador como los ángeles, porque de hecho en la iglesia en Colosas este concepto se torció y llegaron a entender que entonces Cristo era un ángel. El culto gnóstico, en el culto gnóstico comenzaron a entender que Cristo era un ángel. Y entonces esa herejía se metió en la iglesia de Colosas, y entonces el apóstol Pablo les escribe y les dice: no, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios. Y Colosenses 1:16 les dice: no, Él no es un ángel, Él creó los ángeles, hablando de Cristo. Ahora sí, vamos a entrar entonces, hermano, ahí a Hebreos, y espero que nos dé tiempo de cerrar temprano, tipo, qué sé yo, 2, 3 de la tarde. Cuando se alarga un sermón ya no aguantamos para dónde hacernos. Dice la gente que por ahí, ¿verdad?, circula el mito, el rumor, que el hombre está capacitado para sentarse 30 minutos y que a los 30 minutos ya lo perdiste. Según, de hecho, muchos predicadores dicen eso: no, si tú predicas más de 30 minutos, los después de los 30 ya ellos no saben nada, porque el cuerpo, cuando nos sentamos 30 minutos después, ya nos desconectamos. Y sí, veo algunos medios dormiditos ya, no llevo 30 minutos, llevo 27, pero si eso es cierto, ¿por qué no se duermen en el second half del juego, del partido? ¿No? Porque ya estarían perdidos en los 45 minutos primeros. No es verdad, lo que pasa es que a veces le ponemos atención a lo que nos interesa, a lo que es prioridad para nosotros. Ahora sí, antes de empezar a analizar los versos, quiero hacer una aclaración. Y la aclaración que quiero hacer, hermanos, es que todo el pasaje que vamos a analizar está basado en citas del Antiguo Testamento. Pero el autor se basa en citas del Antiguo Testamento de la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego que se hizo unos 270 años antes de Cristo. Y esa traducción Septuaginta tiene algunas ligeras variaciones del hebreo original. Entonces por eso es que cuando vamos y que tratamos de comprobar la cita, como que no macha muy bien. Y esa es la explicación. Pero aquí hay una enseñanza, porque la Septuaginta era un documento en griego. ¿Y a quién le está escribiendo nuestro autor? A hebreos, le está escribiendo a judíos, le está escribiendo a israelitas. Pregunta: ¿por qué no les escribió en hebreo? Y la respuesta es bien sencilla. Mucha gente tiene mucho conflicto entendiendo por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la razón es que el griego era el idioma universal, al punto que aún los mismos hebreos se sentían más cómodos leyendo en griego que en hebreo. Así de fácil. Es como nuestros hijos. ¿Qué leen más fácil sus hijos? Inglés. ¿Y por qué? Bueno, porque crecieron, nacieron acá. Entonces todos los judíos que estaban en la diáspora, en la dispersión judía por todo el mundo griego, se sentían mejor en griego, porque eran personas de segunda, tercera generación cuyo idioma A era el griego. ¿Okay? Son 11 versos, voy a tratar de ir sobre ellos. Y estos 11 versos, en estos 11 versos vamos a ver 5 razones. 5 razones por qué Cristo es superior a los ángeles. Pónganme la razón número 1, hermanos, por favor. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios.
Leemos el verso 4 al 5, Hebreos 1, 4 al 5. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Primera aclaración. Hecho, ahí no quiere decir que Cristo es un ser creado. Las sectas que se aferran en que Cristo es un ángel, que solamente fue un profeta, van a tratar de usar algunas palabras en nuestra Biblia para torcerlas y decir, ya viste, fue hecho. La Reina Valera la tradujo de una forma no tan exacta. La palabra la tradujeron como poieo, que quiere decir crear, pero la palabra más correcta era la palabra ginomai, que quiere decir llegar a ser. Y lo que quiere decir es que Cristo llegó a ser Dios hombre en el proceso de encarnación. Él siempre fue Dios. Juan 1:1, ya dejamos eso establecido. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Cristo es eterno. Juan establece eso. Fue antes que Abraham. ¿Okay? Pero llegó a ser en el sentido de que pasó por este proceso de encarnación. ¿Okay? ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Es una pregunta retórica. Las preguntas retóricas se les llama así porque su respuesta es obvia. Eso es una pregunta retórica. ¿Ok? Y la respuesta es que Dios a ningún ángel de forma particular, hablando con él cara a cara, Dios nunca ha llamado a un ángel a hablar con él y a decirle: ¿sabes qué? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ningún ángel de forma particular Dios ha hecho eso. O sea, la respuesta es obvia. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es: a ninguno. Así, porque es una pregunta retórica. Pero hay pasajes, sin embargo, que a los ángeles se les llama hijos de Dios, ¿sí o no? Job. Y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y entre ellos venía hasta el mismo Satanás. ¿Ok? ¿Cómo se entiende esto? De forma colectiva, a todos los ángeles se les llama hijos de Dios, los ben Elohim, como dicen, ¿no?, en hebreo, los hijos de Dios. Pero en forma colectiva porque fueron creados por Dios. De hecho, ¿cómo se nos llama a los cristianos? Hijos de Dios. Pero aquí entonces el autor quiere establecer una diferencia, la diferencia entre el hijo de Dios y yo. Yo no soy el hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Los ángeles son hijos de Dios también. Pero el hijo de Dios es un título único y exclusivo para Jesucristo. Únicamente se le aplica a él. En forma particular, Dios nunca llamó a un ángel y le dijo: tú eres mi hijo. Espero que eso no nos confunda. Yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Otra palabra que también las sectas pueden usar y decir: ahí está, de Cristo fue engendrado, por lo tanto fue creado. Pero tenemos que entender, hermano, que el credo cristiano dice engendrado, no creado. ¿Cómo se entiende eso de que engendrado, no creado, cuando se está refiriendo a Cristo? Se tiene que entender así. Engendrado se tiene que entender en el sentido de que cuando Cristo fue engendrado por el Padre, la naturaleza del Padre estaba sobre él, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo. Si yo con mi esposa engendramos un hijo, ese va a ser ¿qué? Un hombre, porque ¿yo qué soy? Yo soy un hombre. Estoy engendrando, según mi especie, un hombre. Pero cuando Dios engendró por el Espíritu Santo en el vientre de María, Él engendró según su naturaleza. Por tanto, ese ser es ¿qué? Ese ser es Dios. Lucas nos lo deja clarísimo, versos 32 y 35 del capítulo 1. No lo busque, pero dice claramente que este ser que va a llevar María en su vientre sería ¿qué? El Hijo del Altísimo. Número 1, verso 32. Y verso 35, ahí mismo en Lucas 1, sería llamado el Santo Ser. ¿Ok?
Entonces, esta palabra aquí, hermano, engendrado, tiene que ver con su encarnación, no con su creación, no con que un día el Padre estaba solo en la eternidad, Cristo no existía y entonces el Padre decidió engendrarlo y decidió crearlo. ¿Ok? Porque las sectas, hermanos, siempre van a ocupar palabritas como estas, como engendrado o primogénito, que ya la vamos a ver, o hecho, para decir, ahí está, Cristo no puede ser eterno. Y si no es eterno, no es Dios, porque la eternidad es un atributo única y exclusivamente de Dios. Es cierto que cuando se engendró llegó a ser, Ginomai llegó a ser, pero ya Isaías 9:6 nos había dicho que él sería llamado ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, refiriéndose al mismo ser que fue engendrado y que fue encarnado en su momento. 700 años antes Isaías había dicho que sería llamado ¿qué? Dios fuerte, póngase a pensar. Padre eterno, hablando de uno de los mismos atributos de Dios aplicado al Hijo. Tenemos claro entonces el punto 1, Jesucristo es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios, según la naturaleza del Padre, engendrado del Padre, no creado. Los ángeles, por otro lado, sabemos que fueron creados. Y más adelante lo vamos a ver. Ok, 2. Segunda razón de por qué Cristo es superior a los ángeles. Pónganme la número 2. Jesús es superior a los ángeles porque Él es digno de adoración. Verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Qué bello verso. ¿Ok? Adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando los salmistas escribían esto, no sabían ni de qué estaba hablando el Espíritu Santo, yo creo. ¿Cómo? Cuando venga alguien que será el primogénito, ¿quién es ese? ¿Lo van a adorar todos los ángeles? Los ángeles, hermano, nadie en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento se dejó adorar. Ni Moisés, que era uno de los hombres más grandes en el judaísmo. Ni el mismo Juan en la isla de Patmos cuando recibió el Apocalipsis. Nadie. Josué allá en aquel entonces en Gilgal cuando cruzó el río y un ángel lo topó allá en Canaán. Entonces los salmistas escribían esto por el Espíritu Santo, pero como solamente era una porción de la mente de Dios, parte de la revelación, que había que armar un rompecabezas con otras porciones. Pero este primogénito que se introduce al mundo, esta es otra palabra, no, primogénito, ahí está. ¿Qué significa primogénito en la Biblia? El primero en nacer, ¿sí o no? Pero también significa primogénito el primero en importancia. También significa primero en importancia. Por eso es que aunque Esaú fue primogénito porque nació antes que Jacob, ¿quién fue sin embargo el primogénito espiritualmente hablando? Fue Jacob. Porque no solamente se quedó la primogenitura, también se quedó la bendición. Porque hay gente que confunde eso, pero son dos cosas diferentes. Isaac pudo haberle sí dado la bendición a Esaú, aunque ya había vendido la primogenitura. Pero Jacob se quedó con las dos cosas. Por eso es que Isaac se sintió defraudado y engañado por Jacob, cuando Jacob se disfrazó y se puso pelos de cabra en las manos y la ropa de Esaú. La palabra primogénito es prototokos y no significa aquí entonces el primero en haber nacido, escuche, sino el primero en importancia y el heredero universal de Dios. Aprendimos eso en el tema pasado. ¿Quién heredó? ¿Qué cosa? Todo. Heredó el universo, lo creó, lo sustenta, redimió a los pecadores y heredó todo. Y si usamos un poco la lógica, podemos desmentir esto de que primogénito significa el primero en nacer, porque es mentira que cuando Cristo nació hace 2000 años fue el primero en nacer. Existían millones de seres humanos que habían nacido antes que Él. Entonces no fue el primogénito. Entonces, ¿por qué así fue el primogénito? Porque está hablando de importancia, está hablando de soberanía, no de existencia en el tiempo. Porque ahí es donde la gente quiere meter a Cristo en el tiempo. ¿En qué momento Él comenzó a ser? Y confunden el tema de la encarnación. Ahí comenzó a ser, en el momento de la encarnación. No, porque Él dijo en Juan 8, antes de Abraham, yo soy. Los ángeles fueron creados, entonces, para adorar al Padre. Apocalipsis 5:3 dice que todo lo creado, 13, Apocalipsis 5:13, todo lo creado, Juan vio en visión
Y todo lo creado dice que adoraban y le decían gloria, honra, poder, alabanza, dominio al que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles de Dios le adoran. Y estamos hablando de ángeles poderosísimos que ya acabamos de describir y de mucha importancia, que ya acabamos de hablar de su importancia. Y sin embargo, ninguno de ellos puede ser comparado con el Hijo, porque Él es digno de adoración. Y aquí hay una lección para nosotros, ¿verdad, hermanos? Porque mucha gente no quiere adorar a Cristo. Me refiero a inconversos, ¿no? No quieren adorar a Cristo, no quieren doblar su rodilla ante Cristo, no quieren confesar con su boca que Cristo es el Señor. Pero ese momento va a llegar. Porque imagínese si los ángeles lo hacen. Imagínese a Miguel, hermano, a Gabriel, estos ángeles tan poderosos. ¿Se acuerda cuando Daniel estaba orando y dice que el príncipe de Persia se estaba estorbando su oración y vino Miguel y lo derrotó? O sea, estamos hablando de una guerra cósmica y de un poder extraordinario, y ese ángel se postra y adora a Cristo. Y un mortal, hermano, que porque cree que tiene 2 que 3 teorías conspirativas y que Cristo fue un hombre más, no lo quiere adorar. Entonces, aquí hay una lección para nosotros, pero no se preocupe, porque tarde o temprano toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Lamentablemente, para muchos será demasiado tarde, porque si no quisieron al Hijo, se tendrán que ver con el juez. 3. La tercera razón, hermanos, de por qué Cristo es superior a los ángeles es por su naturaleza divina. Jesús es superior a los ángeles por la naturaleza divina. Pónganme la número 3, hermanos. Cada una tiene una laminita, ahí váyanla poniendo. Leemos del verso 7 al 9, Hebreos 1, 7 al 9. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El que hace a sus ángeles, Cristo, Colosenses 1:16. Mientras que Cristo no es creado, Él es creador. Mientras que los judíos creen que los ángeles son superiores a Él, Él está por encima de ellos y Él los ha creado a ellos. Él hace a sus ángeles, seres creados, pero ya establecimos que Cristo es eterno. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, ¿qué dice? Por el siglo del siglo. Y está hablando, hermanos, de eternidad. ¿Ok? Está hablando de eternidad. El mismo Espíritu Santo dando testimonio aquí junto con el Padre y llamando al Hijo Dios eterno. Porque vea que la palabra Dios aquí, hermano, mucha gente tiene conflicto con este pasaje. Está referida a Cristo. Hay gente que, dime dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios. Hay un montón de pasajes que la Biblia dice claramente que Jesucristo es Dios. Porque el autor de Hebreos por el Espíritu Santo está diciendo que este salmo cuando se escribió tenía este propósito, hablar del Hijo como Dios. El mismo Padre, el mismo Espíritu Santo reconociéndolo entonces como ¿qué? Más del Hijo dice, tu trono Dios, más del Hijo, así o más claro. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Dice que una de las características de Él es que es su cetro de equidad, es el cetro de su reino, porque ama la justicia y aborrece la verdad. Estamos viendo un montón de atributos aquí en Él. Es soberano, es juez, aborrece la injusticia, ama la verdad, es eterno, es Dios. ¿Quién podrá engañar a este juez? Un juez omnisciente. Los jueces terrenales fallan, ¿verdad, hermanos? Fallan porque, por muchas razones. Fallan porque a veces quizás toda la información que se colectó del caso está prejuiciada y está inclinada a una persona. Desde ahí ya están limitados. En segundo lugar, no conocen el corazón del que está siendo juzgado. No lo saben todo. Pero ¿quién engaña a un juez soberano, a un juez omnisciente que sabe todos los detalles del caso y que conoce el corazón de la persona que está siendo juzgada? Pero no se preocupe, porque la justicia, hermano, no fue dada para castigar al que hace el bien, sino al que hace el mal. Y eso quiere decir entonces, hermanos, que el Señor siempre tendrá cuidado de nosotros con su justicia. Aunque de repente los jueces terrenales se pueden equivocar, favorecer al culpable,
condenar al inocente, pero tenemos un juez superior que tiene cuidado de nosotros. 4. Jesús es superior a los ángeles en eternidad, y quizás es un poco redundante, pero tiene también un sentido diferente del anterior. Jesús es superior a los ángeles en eternidad, versos 10 al 12. Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todo ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Y es que está hablando de Cristo. Está hablando de que Cristo precede a la creación. O sea, cuando no había un mundo físico, Cristo ya era y siempre ha sido y siempre será, porque Él es eterno. Los cielos, dice, son obra de tus manos, ellos perecerán, pero tú permanecerás. Es una cita del Salmo 2. Tus años no acabarán. De hecho, Hebreos sigue reforzando este punto cuando en Hebreos 13:8 dice, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y mucha gente cita ese verso para decir que los milagros que Él hizo a fulano también me los tiene que hacer a mí el día de hoy, pero realmente el contexto es eternidad. Es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. No tuvo un principio de días y no tiene un fin de días. Ese es el contexto sano de Hebreos 13:8. Enfatizar la eternidad del Hijo, que no fue creado. Que Dios creó todo lo que existe de la nada. No había materia existente y el Señor comenzó a crear de la nada. Este atributo de eternidad habla entonces también, hermanos, de su inmutabilidad. Cristo no cambia. ¿Okay? Él es inmutable. Usted sabe que cuando los ángeles fueron creados, ellos no tenían este atributo de inmutabilidad. Por eso es que sabemos que hay demonios, porque ¿qué pasó? Cayeron. Un grupo de ángeles cayeron. No tenían ese atributo de inmutabilidad porque no son Dios. Solamente Dios es inmutable. ¿Okay? Cristo puede caer o puede fallar, puede dejar de ser el Dios encarnado un día porque el diablo lo seduzca. Claro que no. Porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es inmutable, es eterno. Por cierto, la enseñanza de los ángeles es que ya no pueden volver a caer. Eso es lo que teológicamente se cree. Cayeron en su momento cuando fueron seducidos por esta rebelión cósmica, hasta donde entendemos por la Escritura, porque los pasajes no son muy claros. Tenemos que alegorizar un poco para sacar de Isaías 14 y de Ezequiel 28 este tema de que en realidad estaba hablando de estos príncipes que se enorgullecieron, entonces Dios los destronó. Y tenemos que alegorizar un poco ahí, y así es como nosotros entendemos que hubo una rebelión cósmica donde el diablo sedujo una tercera parte de los ángeles y cayeron, pero la creencia es que no pueden caer más. Eso es lo que tenemos entendido. Bueno, al menos yo lo entiendo así, ¿no? No pueden caer más. Ya los que cayeron, cayeron, y todos los demás son ángeles, entonces ahora al servicio de Dios única y exclusivamente, y ministradores de Dios para ayuda del pueblo. Entonces realmente Cristo no solo es superior, sino que los ángeles, aunque nosotros en nuestra postura humana somos inferiores a ellos, en nuestra postura humana, Dios los creó para servirnos a nosotros, a los salvos, y para adorarle a Él por la eternidad. Y por último, la número 5, Jesús es superior a los ángeles en su posición ante el Padre. Jesús es superior a los ángeles en su posición ante el Padre. Leemos los últimos dos versos, hermanos, 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Lo que les estaba comentando. Siéntate a mi diestra. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Dios eso? ¿No? El Jesucristo es el que tiene la posición de honra, de poder, de gloria dada por el mismo Padre, porque ¿qué otra posición más digna puede haber en el universo que la diestra del Padre? Y esta también es otra palabra, diestra, para decir es inferior al Padre. ¿Por qué? Porque Él no está en el lugar del Padre. En el Padre está el trono, Él está a la diestra. Entonces quieren hacer esa pelea como que Cristo empuje al Padre y se siente Él ahí. Pero lo que no entiende la gente es
que aunque en la Trinidad hay igualdad en esencia y en substancia, hay diferencia en roles. Y el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Aquí le voy a enseñar algo, a ver. Es que el Hijo, antes de encarnarse, no se le conocía como el Hijo. ¿Okay? Cristo no ha sido eternamente el Hijo de Dios. Antes de que Él se encarnara, se conocía simplemente o se conoce teológicamente como la segunda persona de la deidad. ¿Okay? Pero cuando el Señor se encarnó, por eso dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La palabra engendrar habla de su encarnación. Entonces Jesucristo se volvió de aquí para adelante, porque la eternidad tiene dos extremos, eternidad hacia el pasado, eternidad hacia el futuro. Por eso no sé si han oído que alguien dice, en la eternidad pasada. Porque si se supone que la eternidad no tiene principio ni fin, entonces ¿por qué en nuestra mente tenemos ese concepto, no? De tiempo, hay un concepto de tiempo en nosotros. Pero para terminar, porque ya los veo aburridos, es que de la encarnación en adelante, Jesucristo es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del Padre en el cielo como Hijo de Dios, pero es Dios. Por eso teológicamente se le conoce como el Dios hombre, que ahora sí, de aquí para adelante, siempre va a seguir siendo el Hijo de Dios. Ese va a ser su título ya. Pero entendemos que no fue Hijo de Dios, sino hasta la encarnación. ¿Ok, hermanos? Eso es algo que no lo quería decir, al final sí lo acabé diciendo porque hay gente que, espérate, pero entonces Cristo un tiempo no fue el Hijo de Dios. ¿Qué es eso? Eso es una herejía, porque hay personas que oían algo bíblico y les parece herético, porque no lo habían entendido, ¿no? Pero realmente Él no era el Hijo de Dios antes de su encarnación, Él es la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad. Y entonces quiero dar un ejemplo. Cuando un rey se sienta en un trono y su hijo se sienta a su diestra, el hecho de que esté sentado a su diestra no lo hace menos en atributos como persona. ¿Okay? Es una persona exactamente igual que el rey, pero están fungiendo en diferentes roles. Entonces por eso es que el hijo está a la diestra, pero el hijo es de la misma naturaleza del padre. Pero en la Trinidad hay orden, hermanos. Lo que pasa es que hay gente que como en su matrimonio es un desorden, entonces no entienden el orden de la Trinidad. ¿Quién manda ya, el padre o el hijo? Porque en mi casa manda mi mujer. Pero no es así, hermanos. Y la pregunta es, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que les serán herederos de la salvación? ¿Qué son ellos? Espíritus ministradores. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quiénes son ellos? Servidores. ¿Quién es Cristo? El digno de adoración, el que recibe la adoración y el servicio de los ángeles. Queda establecido entonces, y este es el remate al que queremos llegar, que Cristo es mucho mejor mediador que los ángeles. ¿Por qué? Porque según lo que se entiende, los ángeles fueron mediadores de un pacto que quedó prácticamente obsoleto. Hebreos 7, ahí lo vamos a ver, Hebreos 7, Hebreos 8. Y Cristo es el mediador de un mejor pacto. Resumen express del capítulo 1, todo lo que hemos visto en el capítulo 1. Ok, Cristo es superior ¿en qué? En nombre. Pues Él es llamado Hijo, Él es llamado Señor, Él es llamado Dios. Cristo es superior a los ángeles en obras, porque Cristo crea, Cristo gobierna, Cristo sustenta el universo, Cristo redime a los pecadores. Cristo es superior a los ángeles porque Él es digno de adoración. Los ángeles son criaturas que lo adoran a Él. Por sus atributos divinos, todo lo sabe, todo lo puede, ama la justicia, es inmutable, es eterno. Y por último, ¿por qué la Iglesia Cristiana La Familia hace tanto énfasis en la deidad de Cristo? Porque somos cristianos. Históricamente, hermanos, se cree la siguiente premisa, yo la he comprobado. Durante 2000 años de historia, la Iglesia ha dicho lo siguiente, y ponga atención porque esto puede ser la perdición de alguien. Que cuando una persona en su momento entendió intelectualmente que Cristo era Dios, pero no se convirtió, ¿no? Porque acuérdense que Hebreo está dirigido a tres personas, no a tres grupos, y unos nada más están convencidos intelectualmente. Pero después esa persona comienza a razonar la deidad de Cristo. Y dice, no, porque ahí dice que fue hecho, que es el primogénito, que fue introducido al mundo. Y comienza a razonar y está a la diestra, no está en el mero trono, sino que está a la diestra. Según la historia, hermano, cuando una persona que decía ser cristiana y que creía en la deidad de Cristo
y luego abandona la doctrina de la deidad de Cristo, acaba creyendo y cayendo en unas vidas inmorales, pecaminosas y de toda suerte, hermano, de vidas despreciables. Yo lo he visto. Personas que un día dijeron, ay, Cristo es Dios, te adoramos, Cristo, te adoramos. Y dijeron, no, fíjate bien que no, Cristo no es Dios. Acaban perdidos en el mundo. Porque esa es la doctrina principal que nos define como cristianos. Si no crees que Cristo es Dios, tal vez eres testigo de Jehová o mormón o qué sé yo, pero no cristiano. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.